Todos, un saludo a toda la familia Peñate, a nuestros hermanos allá en Barranquilla, en las diferentes congregaciones. Veo también a la familia Daza, que está conectada, una familia muy especial para nosotros. Los Ortiz, nuestra familia en Guatemala también está conectada, y amigos en Cali, hermanos muy queridos que en otros lugares se conectan para participar de este momento de adoración al Señor. Las noticias de esta semana aquí en Estados Unidos, y también vi algunas de las noticias en Colombia, auguran lo peor en las 2 próximas semanas, especialmente en las ciudades y estados donde no se han seguido las indicaciones y las restricciones del confinamiento. Parece que ha aumentado el número de personas y va a aumentar en estas 2 próximas semanas, es lo que dicen las estadísticas. El doctor Fauci, aquí, que es el experto en Estados Unidos, estaba mencionando igualmente que en varias de las ciudades, algunos de los estados, como Texas, como acá en la Florida, habrá aumento si no se toman en cuenta esas instrucciones que se han dado. Pero a la par de esas noticias, acá, hoy tenemos el privilegio de escuchar las noticias celestiales, las noticias de la palabra de Dios. Y en ese noticiero del cielo encontramos una noticia maravillosa. Nos dice la palabra que por la gracia de Dios nos espera lo mejor. Y para que podamos entender esto, vamos a estudiar juntos algunos apartes del libro de los Hebreos. Hebreos, varios de los comentaristas indican que fue escrito por el apóstol San Pablo, otros indican otras personas, pero tomamos al apóstol Pablo como el autor de los Hebreos. Y él menciona algunas cosas importantes. Hebreos es el libro que nos habla de lo mejor. Nos presenta, por supuesto, el mejor sacrificio, nos presenta el mejor sacerdote, nos presenta el mejor pacto, nos presenta las mejores promesas y nos presenta lo mejor de lo mejor, que es Cristo Jesús. Hay una historia interesante que me impresionó cuando la leí por primera vez, y se trata de lo que se llamó en el siglo pasado la carrera milagrosa, la milla milagrosa. Y se refería a la gran carrera de atletismo que se iba a celebrar en Vancouver, Canadá, en el año 1954. Pero la historia lo registra como una carrera muy especial, por lo que les voy a narrar a continuación. Ya en los últimos metros para llegar a la meta de esa milla, para la cual se han preparado atletas de todo el mundo, estaban en un hombro a hombro 2 personas, Bannister y Landy. Ya faltando 1 metro, Landy logró sacarle una pequeña ventaja a Bannister. Y ya cuando faltaban unos centímetros para cruzar la meta, Landy miró hacia atrás para ver dónde venía Bannister. Y en ese momento Bannister lo pasó y ganó la carrera. Comentaban, perdió la carrera por mirar hacia atrás. Mis queridos, nosotros estamos en una gran carrera, de la cual nos habla el capítulo 12 de Hebreos, y les invito a abrir sus Biblias en el Hebreos capítulo 12. Vamos a leer allí los primeros 2 versículos. Hebreos 12, los 2 primeros versículos. El primero de ellos, en el versículo 1, leemos lo siguiente: por lo tanto, también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Estoy leyendo en la versión Reina Valera contemporánea. Aquí nos habla de una carrera especial, una carrera en la cual tenemos una gran nube de testigos. Y me pregunto,
¿Cuál es esa gran nube de testigos? El capítulo 11, que se le ha llamado la galería de los héroes de la fe, nos habla de muchos de estos testigos. Nos habla de un Abel que ofreció el mejor sacrificio. Nos habla de un Enoc que caminó cada día con Dios y finalmente el Señor lo traspuso. El caminante extraordinario que ya está en el reino celestial, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Nos habla de un Abraham que estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo en sacrificio al Señor, una prueba terrible, grandísima de fe, y que él, confiando en la misericordia del Señor, finalmente pasó esa prueba cuando el Señor le dijo, no lo hagas, solamente quería probar tu fe, el hombre de la fe Abraham. Y ahí tenemos a Sara, nos presenta a aquellos hombres y mujeres de la Biblia en los siguientes capítulos, que como Isaac, como Jacob, como Moisés, habla también de esa galería de seguidores de Dios que prefirieron el maltrato junto al pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Nos habla de toda esa galería de hombres y mujeres fieles al Señor que ya corrieron la carrera, que ya vencieron, que ya alcanzaron por la gracia del Señor, solo esperan el gran día, como todos esperamos, del regreso de Jesús para recibir la corona de la vida eterna. Así que nos habla de esta carrera especial. Nos indica que nosotros estamos participando de esa carrera, porque noten cómo empieza el versículo 1. Por lo tanto, también nosotros, tú y yo tenemos la oportunidad de participar de esa carrera. De hecho, como creyentes, al reunirnos en el sábado, el día del Señor, para adorar al Señor, somos participantes de esta carrera por la fe en Jesús, porque ya le aceptamos como nuestro Salvador personal, porque tenemos la certeza y la seguridad que Él está con nosotros, que en medio de esta pandemia, Él es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones. ¿Podemos decir amén a eso? Alabado sea el Señor. Amén. Así estamos involucrados en esta carrera extraordinaria. Y en esta carrera, mis queridos, me llama la atención lo que dice allí Pablo: corrámosla, dice, liberándonos de todo peso del pecado que nos asedia. Mis querida familia, el Señor nos invita a participar de esta experiencia por medio de Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo. Recuerdo hace unos años atrás, mientras servíamos al Señor en la Universidad de Montemorelos, en México, participamos de una caminata a uno de los cerros más altos que había en la región. Era para llenar algunas de las especialidades de los guías mayores. Y la instrucción del guía, porque íbamos a abordar un pico que le llamaban la nariz de Moody, teníamos que dejar todo abajo, en esa base. Solamente podíamos llevar una cantimplora o algo con agua. Era todo lo que podíamos llevar. Uno de los maestros que trabajaba en la compañía de alimentos pensó que al llegar allá el hambre y el esfuerzo, entonces llevó un paquete de enlatados de los que producían allí y otras cosas más en una bolsa. Y cuando llegamos a la última parte era agarrarnos con las manos para poder subir. Y de pronto el hermano Melcías, viendo que no podía subir, lo que vimos fue la bolsita colgada por allí en un palito que había, porque es que era imposible llegar teniendo ese peso. Hay cosas que nos están pesando, familia de Dios, y que necesitamos permitirle al Señor Jesucristo que esta mañana nos libere de ese peso de pecado que nos separa de Dios y que nos impide avanzar en victoria en esta carrera de la vida cristiana. Pero también con esa recomendación, el apóstol nos habla que para esa carrera, para triunfar en esa carrera, necesitamos hacerlo con paciencia. Esta palabra paciencia que se menciona aquí, en el idioma original, el griego, tiene una connotación de perseverancia. Así que podemos usar las dos palabras, con paciencia y con perseverancia, esta carrera a la cual el Señor nos ha llamado. Es una carrera
que tiene que ver con la lucha no solamente contra el pecado que decíamos que nos asedia, contra la persecución, contra el oprobio, contra muchas cosas. En otros pasajes de la Biblia, el apóstol Pablo habla de esa carrera. Por ejemplo, Hechos el capítulo 20 y el versículo 24. Vamos un momentito a Hechos el capítulo 20 y el versículo 24. Leemos allí lo que el escritor ahora del libro de los Hechos, por Lucas, nos menciona. Hechos 20, 24. Por eso a mí no me preocupa, pues no considero mi vida de mucho valor, con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera. Qué extraordinario. Luego menciona el mismo en otro pasaje de la Biblia. Nos habla de esta carrera en forma muy especial. En 1 Corintios, el capítulo 9 y el versículo 24. Vamos a 1 Corintios, el capítulo 9, y leamos allí ese versículo 24. Dice el apóstol: ¿acaso no saben ustedes que aunque todos corren en el estadio, solamente uno se lleva el premio? Corran pues de tal manera que lo obtengan. Todos los que luchan se abstienen de todo, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Continúa el concepto de la carrera que menciona el apóstol Pablo. También encontramos en las recomendaciones a su discípulo Timoteo. Segunda de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 1 y el versículo 8. Segunda de Timoteo, leemos allí lo que dice el apóstol San Pablo en el capítulo 4. Notemos lo que dice Pablo en esta declaración tan importante para nosotros. Segunda de Timoteo 4, 7 y 8. He peleado la buena batalla. He acabado, ¿qué cosa? Sí, lo dice la Biblia. He acabado la carrera. He guardado la fe. Y aquí están las palabras de un ganador. Un ganador no por sí mismo. Un ganador por el poder del Señor Jesucristo, porque Pablo lo enunció en Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero qué palabras extraordinarias. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos, parafraseando esta expresión, los que corran la carrera en victoria. Mis queridos, el Señor pues nos está invitando a participar de esta experiencia. Esta carrera tiene que ver con un reposo, que lo mencionan los capítulos 3 y 4 de Hebreos, que es el libro que estamos estudiando en esta hora. En los capítulos 3 y 4 nos dice que el pueblo de Dios perdió el reposo, no entraron en el reposo, porque no le creyeron al Señor, porque desobedecieron las instrucciones que el Señor había dado para ellos. Sin embargo, menciona en el capítulo 4 que todavía hay un reposo para el pueblo de Dios. Es decir, para nosotros todavía está la oferta, todavía está la oportunidad. Yo alabo a Dios porque todavía la gracia tiene los brazos abiertos para ti y para mí en esta hora. Igualmente, nos indica Hebreos 11 en lo que ha sido parte de nuestro estudio. En Hebreos 11, 14 al 16, nos indica el final, la recompensa, porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria. Versículo 16. Pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Nosotros los colombianos nos sentimos felices de haber nacido en Colombia. Mis sobrinos en Guatemala felices de haber nacido en Guatemala. Y cada uno de nosotros en el país que nos están siguiendo, que nacieron. Pero quiero decirles, mis queridos amigos y hermanos, que hay una patria mejor y es la patria celestial. Y al correr esta carrera en victoria, por la gracia de Dios, el triunfo nos va a llevar a esta herencia maravillosa, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Al contrario,
les ha preparado una ciudad donde no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más coronavirus, no habrá más terrorismo, no habrá más crímenes como los que hemos visto y escuchado en estos días, donde no habrá más muerte, donde no habrá más separación. Familia del Señor, abordemos el siguiente punto de esta reflexión y el punto es, si queremos ganar la carrera, ¿a dónde debemos apuntar o a quién debemos mirar? En la historia que les contaba al comienzo, Landy, por mirar hacia atrás, en segundos, perdió la carrera. Recuerden la mujer de Lot. Cuando los ángeles los habían sacado ya de la ciudad que iba a ser destruida, que empezaba la destrucción, y ellos habían logrado la libertad, la vida, ella decide mirar hacia atrás, menciona el libro de Génesis, y queda convertida en una estatua de sal. Y no es una fábula, fue una realidad triste. Porque, mis queridos, si estamos mirando hacia la patria celestial, no podemos seguir mirando hacia atrás. No podemos seguir mirando hacia el Egipto del cual nos sacó el Señor por la gracia del Señor. No podemos seguir mirando hacia los intereses de la Babilonia de este tiempo, que lo menciona el libro de Apocalipsis. Es necesario mirar solamente en una dirección. Leamos ahora el versículo 2 de Hebreos 12. Hebreos 12, versículo 2. Fijemos la mirada en el presidente de la Unión. Amén. No hay amenes. Entonces miremos al pastor de la iglesia. Tampoco, me dicen ustedes. Qué mal lector el pastor Rodríguez. Y al anciano de la iglesia. Tampoco. Tampoco, ¿cómo no? Es que, mis queridos, nuestro problema es que hemos estado mirando donde no debemos mirar, a quien no debemos mirar. Por eso los desánimos, por eso los cuestionamientos, por eso las críticas. Aquí dice la palabra del Señor, fijemos la mirada en quién. Sí, díganlo allí donde están. ¿En quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Yo alabo al Señor por esta palabra de vida. Nos espera lo mejor, familia, lo mejor de lo mejor. Estamos hablando esta mañana lo mejor de lo mejor. Y es cuando estamos dispuestos a mirar hacia Jesús. Para hacerlo, necesitamos analizar por unos momentos lo que nos dice Pablo de Jesús, que Él es el autor y consumador de la fe. Les pregunto, ¿qué es fe? ¿Qué es fe? ¿Dónde conseguimos fe? Hebreos 11 comienza en el versículo 1 dándonos una definición. En este versículo dice, ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es convencido de lo que no se ve. ¿Qué clase de fe tenemos? ¿Cómo es tu fe? ¿Cuál es mi fe? Y aquí nos indica que debemos estar seguros de lo que se espera, convencidos de lo que no se ve. He dicho muchas veces, al hablar en diferentes lugares, que la fe no es un sustantivo, que la fe es un verbo. Y si podemos conjugar ese verbo, podríamos colocar en la palabra fe confiar. Es decir, yo confío, tú confías, él confía, nosotros confiamos. Fe, mis queridos, de acuerdo al versículo 6 del mismo capítulo 11 de Hebreos que estamos estudiando, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes le buscan. Martín Lutero decía, comentando estos versículos, que hay dos clases de fe. Una
la fe acerca de Dios, que es simplemente información o conocimiento, y la segunda, la fe en Dios, que es una relación, que es una vivencia. Y el Señor nos invita esta mañana, si queremos lo mejor de lo mejor, a experimentar por su gracia ese tipo de fe, ese tipo de confianza en Él, que en medio de las cosas que estamos viviendo, de lo que no se ve pero que nos está afectando, pero también de lo que no se ve y nos está guardando en su misericordia, de las cosas que van a venir de acuerdo a la palabra profética más segura, pero en las cuales, aunque no lo veamos, Él está con nosotros y no estamos solos. Y el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eso nos permite comprender que con la palabra del Señor, con el Espíritu del Señor, con el ángel del Señor, con la presencia del Señor, tú y yo podemos esperar lo mejor de lo mejor. ¿Lo crees? Si lo creemos por la gracia del Señor. Así que mirar a Jesús, el autor y consumador de la fe, por el gozo propuesto, dice allí la palabra. ¿Y cuál fue el gozo de Jesús? Lucas, el capítulo 15, lo resume en 3 parábolas maravillosas. Solamente voy a mencionarlas. La primera, la parábola de la oveja perdida. Habla de los familiares, de los seres amados, de nuestros hermanos que estuvieron participando de este redil de ovejas del Señor, donde nuestro pastor es Jesús, pero que se apartaron, que se fueron, y que el privilegio del Señor Jesús a través de nosotros es buscarlos para que vuelvan a formar parte de ese pueblo de Dios. Y si en este momento alguno de mis amigos y hermanos que está conectado ha vivido esa experiencia por una u otra razón, que te alejaste en esa fe, de esa comunión con el Señor, mi querido, mi querida, hoy es el día aceptable, hoy es el día de la salvación, hoy es el día para regresar, hoy es el día para permitirle al gran pastor Jesús que te tome, que te busque, que te encuentre, que te cargue, que te acaricie, que te permite decir que te ama muchísimo y que Él es nuestro Salvador. Pero también Lucas 15 nos habla de la parábola de la dracma perdida, la moneda perdida en la casa. ¿Te has preguntado si es posible que nosotros en la iglesia podamos estar perdidos? Posiblemente estamos viviendo la experiencia de la Odisea. Nos creemos muchas cosas, porque hacemos muchas cosas, porque participamos de muchas cosas, pero no tenemos la esencia. No tenemos ese oro afinado en fuego, no tenemos la justicia de Cristo en nuestra vida. Él también nos está diciendo, hoy es un día de reavivamiento espiritual. Y si queremos lo mejor de lo mejor, necesitamos permitirle al Espíritu Santo que reavive y reavive mi vida hoy. Para que esta cuarentena, para que esta pandemia, para que este encerramiento, y estaba mirando un meme que mandaron en estos días, el diablo le decía a Jesús, te cerré las iglesias. Y Jesús le respondió, no, las abrí ahora en cada casa. Y yo alabo al Señor porque en tu casa hoy se está compartiendo, en tu casa hoy se está adorando, porque en tu casa hoy se está estudiando. Qué maravilloso permitirle que el amor de Cristo nos constriñe y que su presencia se manifieste en nuestro hogar. ¿Sabes? La parábola también nos cuenta del hijo pródigo, de aquellos que decidieron malgastar la herencia que el Señor nos dio a todos, pero que Jesús los ama muchísimo y que los está llamando. Si tú todavía no has entregado tu vida a Jesús como tu Salvador personal, te invito en esta mañana, en esta hora, para que le permitas a Jesús, para que te levantes y vengas a Jesús y le digas, Señor, hay muchas cosas que no conocía, pero sé que soy un pecador, una pecadora que necesito de tu gracia, de tu poder, de tu perdón, de tu justicia. Y entonces habrá fiesta en el cielo. Porque cuando nosotros vamos al Señor, hay fiesta, hay gozo, hay alegría. Y entonces, queridos, recibimos lo mejor de lo mejor
por la gracia del Señor. No mirándose a nosotros mismos, no mirando a los demás, solo mirando a Jesús, la sierva de Dios. En el libro Deseado de todas las gentes, en la página 63, escribió lo siguiente. Sería bueno que cada día dedicáramos una hora de reflexión contemplando la vida de Cristo. Y en esta hora que tenemos de este culto de adoración, ¿cómo podemos contemplar a Cristo? Quiero invitarte a contemplarlo en primer lugar como el gran libertador que menciona Juan 8:31 en adelante. Vayamos ahí en nuestra Biblia al Evangelio de Juan. Juan, el capítulo 8. Y vamos a leer allí a partir del versículo 31. Juan capítulo 8, versículo 31. Dice la palabra: entonces Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mí o en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Versículo 32. Y conocerán, ¿qué cosa? La verdad, y la verdad los hará libres. Vamos a mirar a Jesús como nuestro libertador. Yo no sé de qué necesitamos ser libertados esta mañana. Solo tú y yo conocemos lo que el Espíritu Santo nos está indicando. Si estoy hablando a alguien que en este momento está viviendo una experiencia con una adicción y que no has podido salir adelante, Jesús es tu libertador, es mi libertador. Si nosotros se lo permitimos, Él va a ser posible. Nos va a ayudar, nos va a libertar para que desarrollemos a plenitud el propósito de vida que Él tiene para ti, para mí, y los dones y talentos que Él te ha concedido. Nos da libertad en el Señor, en su poder y en su misericordia, para que podamos amar, para que podamos sonreír, para que podamos avanzar, para que podamos ayudar, para que podamos confiar, para que podamos depender de Él en forma permanente, libres en Cristo Jesús. Pero también quiero invitarles a mirarlo como el Señor, del cual habla Romanos, el capítulo 10 y el versículo 9. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Dice allí la palabra del Señor: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué va a pasar? Seremos salvos. Qué mensaje maravilloso. Contemplar a Jesús como el Señor. ¿Saben que en los días de los apóstoles o de la iglesia cristiana primitiva, el gran señor, el gran emperador era César? Así que el saludo que hacían los romanos era: César es el curios, es decir, César es el Señor. Pero el cristiano respondía: no, el curios es Jesús, es decir, el Señor es Jesucristo. Y necesitamos tener esa convicción en esta hora, que Jesús es el Señor de nuestra vida. Como lo vio Juan en esa visión extraordinaria de Apocalipsis, el capítulo 19 y el versículo 16. Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 16. Narra allí Juan, al ver ese jinete del caballo blanco que menciona allí, en su manto y en su muslo lleva inscrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Te pregunto, ¿es Jesús el Señor de tu vida? No es simplemente decir mi Salvador, sino eres mi Señor, el dueño de tu vida y de mi vida, el que tiene el control, el que tiene el centro en nuestra vida, que sea el Señor Jesucristo. Y también quiero invitarte a que lo contemplemos como el hermano mayor. Me encanta esta figura que presenta el apóstol en Hebreos, el capítulo 4 y el versículo 15. Vayamos allí al capítulo 4 por un momentito y el versículo 15
Y leemos esta declaración del apóstol San Pablo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Jesús es el autor de nuestra fe, es el Señor, es el libertador. Pero también de acuerdo a Hebreos 2, 11 y 17, notemos la invitación a contemplar a Jesús como aquí el apóstol. Dice el Hebreos, el capítulo 2, el apóstol San Pablo, al hablar de Jesús como nuestro hermano mayor. Y esta es la invitación cariñosa, versículo 11, versículo 17, porque el mismo origen en el que santifica a los que son santificados. Por eso no se avergüenza de llamarlos como hermanos. Versículo 17. Por eso le era necesario ser semejante a sus hermanos en todo, para que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere y poder expiar los pecados del pueblo. Vamos a contemplar a Jesús como nuestro hermano mayor, como el que nos protege, como el que nos guía, como el que nos ama, como el que nos conduce a lo mejor de lo mejor por su gracia y por su poder. Cuando lo contemplamos de esa manera, Él nos anima a correr la carrera. De hecho, familia, Él ya corrió la milla, Él ya ganó la milla, Él ya venció. Por lo tanto, nos invita a correr, nos invita a mirarlo a Él, nos invita a recibir las fuerzas poderosas del Espíritu Santo para que esto sea una realidad en tu vida y en mi vida. Y aparece el mensaje hermoso que nos da ese versículo 16 de Hebreos 4. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Esta mañana, cuando nos acercamos a ese trono, escuchamos a Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Escuchamos a Pablo en Romanos 8:1 diciéndonos, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y entonces el mismo Pablo que escribe en Hebreos, que nos invita a esta carrera, a mirar a Jesús, a vencer, a triunfar, nos dice en el capítulo 8, Romanos 8, miren qué maravilla, esa invitación extraordinaria. Nos dice que de igual manera, versículo 26, el Espíritu del Señor nos ayuda en nuestra debilidad, aún para orar, aún para pedir, aún para agradecer. El versículo 28, y a los que al Señor amamos, todas las cosas, eso incluye la pandemia, nos ayuda para bien. Y luego nos menciona en los siguientes versículos, el que no escatimó a su propio Hijo y lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Luego nos dice que Él nos justificó, que Él quiere también glorificarnos. Y en el versículo 37, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de nuestro hermano mayor, Cristo Jesús, de nuestro libertador, de ese sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Y termina diciendo Pablo, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores, por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que nos ha mostrado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el Señor. Familia, esta mañana cierro esta reflexión recordándoles que Jesús está con nosotros hoy. Está allí en tu casa, está aquí en la mía. Está por medio del Espíritu Santo. El hecho de que Cristian y la familia Peñate haya organizado esta reunión espiritual hoy no es una casualidad, es un propósito del Señor. Varios de nosotros hemos perdido a nuestros seres amados en días pasados o en 2 años o 3 años pasados.
Y todavía tenemos ese dolor que nos arruga el corazón. Pero quiero decirte que Jesús, nuestro hermano mayor, que Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, proclamó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Muy pronto Jesús va a regresar. Y eso es lo que menciona Hebreos en la parte final de la lectura de la palabra del Señor, lo que fue nuestra lectura bíblica de esta mañana que leyó nuestra hermana, Hebreos 10:35. Por lo tanto, no pierdan la confianza, que lleva consigo una gran recompensa. Versículo 36. Lo que ustedes necesitan es tener paciencia para que una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, reciban todo lo que Él ha prometido darnos. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir, ¿qué va a pasar? Vendrá. ¿Y qué pasa? Algunos dicen, bueno, ¿y cuándo va a venir? Aquí dice, no tardará. No nos ha dicho que pongamos fechas, no caigamos en esa trampita de estos días de los sensacionalistas que están armando cosas para decir y fijar una fecha ya para este o el otro año. Jesús dijo el día y la hora nadie lo sabe, pero cada día debemos estar listos por si Jesús viniese ese día. Velad y orad es la recomendación. Y Pablo termina diciéndonos aquí, versículo 37 al 39, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, pero el justo por la fe vivirá. Es hora que la confianza plena en Jesús esté en tu corazón y en mi corazón. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que tienen fe y salvan su alma. Ruego a mi Señor que podamos ser victoriosos, ganadores en esta carrera de la milla cristiana, en esta carrera que tiene como final la Nueva Jerusalén, en esta carrera, mis queridos amados y hermanos, que nos va a permitir participar de esa herencia incorruptible, que nos va a permitir en ese hogar donde no habrá más separación, donde podemos abrazarnos, donde podemos llegar a Jesús, donde le podemos abrazar, donde le podemos decir gracias por la salvación y el gozo que me has dado. Quisieras esta mañana decirle al Señor junto conmigo: Señor, aquí está mi vida. Yo quiero que tú seas el Señor de esa vida. Yo quiero que cuando regreses pueda participar de ese ejército de triunfadores. ¿Cuál es ese ejército? ¿Tienes lugar? ¿Tengo lugar? Sí. Permíteme decir con esta palabra de Apocalipsis 22. Después me mostró un río límpido de agua viva en medio de la calle de la ciudad, y a cada lado estaba el río, el árbol de la vida, el cual produce 12 frutos y da su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Allí no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en medio de ella, y sus siervos lo adorarán. Allí no volverá a haber noche, no hará falta de luz de ninguna lámpara ni la luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán con él por los siglos de los siglos. Amén. La sierva del Señor, conflicto de los siglos, cierra esta reflexión con las palabras de la página 646. La grande muchedumbre que nadie podía contar, de entre todas las naciones y las tribus y los pueblos y las lenguas, de pie ante el trono y delante del Cordero, revestidos de ropas blancas y teniendo palmas en sus manos. Y escucha esta última parte, esa es poderosa. Su lucha terminó. Ganaron la victoria. Disputaron el premio de la carrera. Ella habla de la carrera y lo alcanzaron. La palma que llevan en su mano es símbolo de su triunfo. La vestidura blanca, emblema de la justicia perfecta de Cristo, que es ahora de ellos. ¿Quieres estar en ese grupo? ¿Quieres esa mañana levantar tu mano allá con esa palma para alabar y glorificar al Señor? Y como amigos, como hermanos, estar juntos y abrazarnos allí y gozar esa experiencia maravillosa con el Señor. Si ese es tu anhelo, mientras oro, levanta tu mano al Señor y que esa sea la invitación
para que Él venga a reinar hoy en nuestra vida y nos ayude a ser ganadores en la carrera de la vida cristiana. Nuestro amado Padre y nuestro Dios, muchas gracias por este hermoso día de reposo que tú nos has dado. Este día que lo estableciste en el comienzo de todas las cosas, en la misma semana de la creación. Que no fue un día para los judíos, ni para los musulmanes, ni para el pueblo cristiano en general. Fue un día para toda la humanidad, para todos nosotros. Gracias porque en él lo reposaste, le diste tu bendición, lo santificaste. Y hoy, a través de estas redes, estamos participando de esta adoración a ti. Muchas gracias por la invitación que nos has hecho a través de este libro de los Hebreos a participar de esta carrera de la vida cristiana. A recordar esa nube de testigos del capítulo 11 que ya vencieron por la fe en Jesús. A recordar la invitación que nos haces solamente a mirar a Jesús como el autor y consumador de nuestra fe. A contemplarle cada día a través de la palabra, guiados por tu Espíritu Santo. En este momento a levantar nuestra mano, Señor. Estamos diciéndote, Señor, te necesitamos, te amamos. Te recibimos en este momento como el Señor de nuestra vida. Para que tú la gobiernes, para que tú suplas lo que nos haga falta, para que tú la justifiques y la santifiques, para que nos permita seguir adelante en victoria cada día y al final que podamos estar dentro de esa constelación de redimidos de todas las edades, que cantaremos el cántico de Moisés y del Cordero y viviremos contigo, Señor, por toda la eternidad. Gracias por darnos la bendición que más necesitamos, donde quiera que estemos en este momento. Lo agradecemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y todos decimos, amén. 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 Amén.